Padre, gracias te damos por concedernos estar aquí juntos esta noche con el propósito de continuar este estudio acerca de la carta a los romanos. Gracias por concedernos el deseo, el anhelo y también el estar aquí. Te rogamos que este tiempo nos guíes, que podamos estar atentos y dispuestos, que podamos sacar el mejor provecho de el meditar toda esta carta de una manera panorámica, que esto nos ayude a nosotros a crecer de manera personal y poder también entender de una manera más clara y amplia lo que tú nos dices en esta carta. Ayúdanos a entender el Evangelio, ayúdanos a saber exactamente lo que tú quieres que sepamos para que atesoremos en nuestros corazones esas verdades preciosas que tú nos enseñes allí y que esto también tú lo puedas usar a la hora de conversar con personas y conversas o con creyentes que también necesitan, como nosotros, ser afirmados en la verdad del Evangelio, ese Evangelio profundo y tan amplio que tú nos has dejado en tu palabra. Ayúdanos a saber al Señor y a mutuamente ser edificados en este tiempo. Para la gloria tuya, te lo rogamos, te pedimos también por otros hermanos que se quieren conectar, que de pronto no han podido, que tú les permitas también estar junto a nosotros, que juntos podamos aprovechar todas estas bendiciones y que darnos en esta noche. Para la gloria tuya, te lo rogamos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, hoy estamos en este punto de nuestro estudio y quiero retomar diciendo que, pues, la carta como tal la vamos a ver en dos grandes divisiones. En primer lugar, los capítulos del 1 al 11 que hablan netamente de lo que es la doctrina, la enseñanza básica y fundamental, para después entrar en la parte práctica que va desde los capítulos 12 al 16. Dentro de lo que es la doctrina, eh, ya hemos visto la primera división que tiene la carta, que es la introducción, donde vemos el saludo del apóstol Pablo, el tema, donde se enfoca el apóstol para presentar de qué se trata la carta en el capítulo 1, de los versículos 1 al 17. Después entramos en lo que tiene que ver con el evangelio como tal, la enseñanza del evangelio, la doctrina referente al evangelio. Y ese evangelio dividido en dos subdivisiones o dos secciones. Perdón. Una que es la mala noticia y otra que es la buena noticia. En la sesión anterior vimos lo que tenía que ver con la mala noticia. Dimos un diagnóstico y un veredicto acerca de cómo eh, Pablo nos está mostrando los tres grupos de personas a los ojos de Dios, cómo Dios ve la humanidad. Hablábamos de pecador idólatra, un eh, moralista, alguien que se cree muy justo en su propia opinión, y el judío como tal. Vimos el veredicto final y llegamos hasta el versículo 20 del capítulo 3. Esto es lo que hemos visto hasta ahora. Esto hace parte también de esa división de doctrina donde se muestra la salvación por medio de la fe. Y en estos temas hemos abarcado dos sesiones, la sesión 1 y 2. Entonces, podemos decir que esta sección ya la vimos, introducción y la mala noticia, y hoy vamos a empezar y digamos que estará predispuesta a más o menos otras tres sesiones, eh, dependiendo de si salen preguntas, si hay alguna inquietud, eh, pueden ser dos o tres sesiones máximo, donde vamos a mirar desde el capítulo 3 versículo 21 hasta el capítulo 11. Y este aspecto de la buena noticia tiene que ver con la justicia de Dios, capítulo 3 21 hasta el 8 39, es decir, hasta el final del capítulo 8,
Y después una sección de tres capítulos, 9 al 11, donde el apóstol Pablo se concentra o dirige su atención hacia Israel y su relación con el evangelio, con la justicia de Dios. Entonces, en esta sección, que es la que estamos resaltando aquí, vamos a, estamos presupuestando eh, más o menos desde hoy y otras dos sesiones adicionales. Dicho esto, vamos entonces a entrar ya en materia. Entonces, hablamos de la buena noticia y en esa sección de la buena noticia se desarrolla todo lo que tiene que ver con la justicia de Dios, esa justicia que menciona Pablo en el capítulo 1, versículo 16, ¿no? Él está hablando precisamente acerca de el evangelio y cómo se revela la justicia de Dios eh, por fe y por la fe. Y aquí vamos entonces a empezar a ver desde el capítulo 3 versículo 21 todo lo que tiene que ver con la justicia, la justificación delante de Dios. Esto entonces, como primera medida, vamos a hablar acerca de satisfecha, la justicia satisfecha de Dios. Y aquí entramos entonces a hablar de algo que es una aparente contradicción. Y digo aparente porque realmente en la palabra de Dios no hay contradicciones. La Biblia no se contradice. Hay aparentes contradicciones. Hay algunos aspectos que son un poco más difíciles de entender. Sin embargo, eh, la Biblia se explica por sí sola. Partiendo de esa base, vamos a leer unos versículos que no están en Romanos, pero que nos permiten introducir lo que vamos a hablar en esta sesión. Le voy a pedir el favor que usted tome nota de estas citas que, para que usted mismo las vea posteriormente. La primera cita está en el Salmo 7:11. Y note lo que está diciendo. Dice, habla de Dios como el juez. Dice, Dios es juez justo. Y Dios está airado contra el impío todos los días. Eso lo leemos en Salmo 7:11. Notemos aquí ese aspecto de Dios como juez. Y como juez es un juez justo. Es decir, es un juez que no pasa por alto la falta, que juzga justamente. Y en el Salmo nos dice que está airado contra el impío todos los días. Además, también leemos en Nahum 1:3 que Dios es tardo para la ira, es grande en poder, y esto que está resaltado acá, no tendrá por inocente al culpable. Pero además, en Proverbios 17:15 dice, el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Si notamos, estos tres versículos está hablando de justicia. En los dos primeros habla de Dios directamente y habla de que Dios no pasa por alto el pecado, no pasa por alto lo que es justo, lo juzga de manera justa. Él no puede dejar el pecado sin castigo. Y por eso Proverbios 17:15 dice que para Dios mismo es abominación aquel que justifica al impío y que condena al justo. Eso es algo que estamos viendo hoy en día mucho en la justicia humana. Y a los ojos de Dios, la expresión abominación es una expresión fuerte. No es cualquier cosa a los ojos de Dios. Él detesta que el impío sea justificado y que el justo sea condenado. Ahora bien, si esto hace parte de la naturaleza de Dios, Dios es juez justo y Dios no va a pasar por alto el pecado, ¿cómo se puede entonces explicar o cómo se puede entender que en Romanos, que es la carta que nos ocupa, diga, por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 5,
Mas al que no obra, sino cree en aquel, si notamos, dice, aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquel que justifica al impío es Dios mismo. Por eso hablaba de que hay una aparente contradicción. ¿Cómo se puede eh, poner en concordancia el hecho de que Romanos diga que Dios justifica al impío, pero en el Antiguo Testamento se diga que Dios es juez justo, que está airado contra el impío y que no tendrá por inocente al culpable y que para él es abominación, él justifica al impío? Es como extraño, ¿cierto? Es como para aparentemente rascarse la cabeza un poco y bueno, ¿cómo se podría resolver esto? Precisamente en la carta a los romanos vamos a ver, ya vamos a entrar entonces ahora sí a la carta como tal, para que empecemos a ver cómo es que la justicia de Dios, cómo es que Romanos, porque de pronto para nosotros, para muchos de los que estamos acá, el hecho de que el concepto de que la justicia de Dios ha sido satisfecha puede estar claro, pero la carta a los romanos, el apóstol Pablo, cómo nos presenta esta idea, este pensamiento, cómo lo desarrolla, qué dice la carta a los romanos al respecto. La justicia de Dios ha sido satisfecha, por supuesto. Pero entonces, empecemos por decir que Dios es juez justo y su justicia exige la muerte del culpable. Dios no pasa, no justifica. El, para Dios ser amor, para Dios manifestar gracia, Dios no sacrificó su justicia, porque entonces iría en contra de su propia naturaleza. Y Dios es pues justo, y su justicia exige la muerte del culpable. Ya vimos cómo en los tres primeros capítulos se evidencia y se deja una sentencia muy contundente de que el hombre, cualquier hombre, todos los hombres, no hay ninguno que se pueda sacar en limpio, es culpable delante de Dios. Romanos 3:10 dice, no hay justo ni aún uno, por lo tanto todos están bajo condenación, todos estamos bajo condenación, tal como nacemos del vientre de esta madre. Y Dios en su justicia exige la muerte del culpable. Pero entonces ahora sí, vamos a leer, y vuelvo e insisto, ahora ustedes lo están leyendo en su Biblia y subraya y preste atención a lo que está diciendo acá. Note cómo en el capítulo 3 versículos 21 al 22 nos está diciendo, pero ahora, está hablando del presente, aparte de la ley, y recordemos que el versículo 20 nos está diciendo que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El propósito de la ley es para que todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y es, con eso fue que terminamos la sección anterior. Es como un telón oscuro. Ninguno tiene justificación. Todos están sujetos al juicio por su propia condición. Todos estamos así desde Adán. Venimos de Adán y por lo tanto el problema con nosotros los seres humanos es que somos culpables por lo que somos, no solamente por lo que hacemos. Y por esa razón todos merecemos juicio y condenación. Pero hay un pero en el versículo 21 que dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Recordemos que la justicia de Dios, Pablo la menciona en Romanos 1, versículo 17, que la justicia de Dios, en el Evangelio, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Y aquí Pablo está diciendo, aparte de la ley, ahora se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Note cómo ese todos arropa a todos los hombres. Dios ofrece la misma oportunidad a todos los hombres de gracia. Y aquí está hablando de la justicia de Dios, no como un acto, como un evento, sino como alguien. Cuando habla aquí Pablo de la justicia de Dios, está hablando precisamente de Jesucristo.
Y por medio de la fe en Jesucristo, el impío, el culpable, puede llegar a ser justificado. Entonces, esto es algo donde ese pero ahora, Dios está resolviendo este dilema. Dios está presentando la solución. Dios mismo ideó la solución. Y por eso este versículo 21 del capítulo 3 está introduciendo de una manera muy especial y muy llamativa la buena noticia. Primero, todo oscuro, hasta el versículo 20, todos culpables. Ahora dice, pero ahora la justicia de Dios se ha manifestado. Ahora Jesucristo ha venido. Ahora Dios envió a su Hijo. Ahora Jesucristo. Y por medio de la fe en Él hay justicia. Hay justificación para todos. Todos, no que todos sean justificados por el hecho de que Cristo vino, sino todos los que creen llegan a ser justificados delante de Dios. Por eso, en Cristo Jesús, ese énfasis es importante. En Cristo Jesús, Dios obró redención, obró propiciación y obró sustitución. Su ira fue aplacada y su justicia y santidad satisfechas. Y vale la pena que aquí leamos los versículos 24, 25 y el 4:25, la primera parte. Romanos 3, versículos 24 al 25. Observemos lo que allí nos dice. 3:24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y miremos el 25 del capítulo 4, la primera parte. Observe cómo allí dice, hablando de Cristo, hablando de Jesús como el Señor nuestro, al final del 24, el 25, está diciendo, el cual fue entregado por estas transgresiones. Notemos cómo ahí Dios manifestó su justicia, juzgando el pecado en Cristo. Cristo es nuestra justicia. Cristo es la justicia de Dios. Cristo es quien justifica. Dios resolvió el problema para el hombre, ese problema que era imposible de solucionar por medio de Cristo, enviando a su Hijo como la propiciación, como el precio, como el sustituto, como aquel que puede llegar a justificar al que cree en él. Y todo eso fue posible en Cristo, no fue posible fuera de Cristo. La justicia de Dios fue satisfecha gracias a Cristo. Por eso, el fundamento de la justificación del creyente se empieza a desarrollar, como dicen los versículos 21 al 23 del capítulo 3, por la fe en Jesús. Y esto es la esencia del Evangelio, es descansar en Él. Él es el que da descanso, Él es el que quita, quita el pecado, el que salda la deuda, el que presenta y puede llevar delante de Dios, el Dios santo, al pecador plenamente justificado, solo por Él, por creer en Él. Los versículos 24 al 26 ponen de énfasis o de relieve que perdón, la justificación es gratuita. Note cómo los versículos 24 al 26 del capítulo 3 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús.
Y el versículo 26 dice, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo. Dios sigue siendo justo. Dios no ha dejado de ser justo. Y también el que justifica al que es de la fe de Jesús. El Evangelio, la buena noticia consiste en que ahora el pecador puede ser justificado depositando, confiando y descansando plenamente en Jesús, en su obra, en lo que Él es y lo que Él hizo. Y por eso, para el pecador, la justificación es gratuita. No, no puede hacer nada. Dios no le exige que haga nada diferente a poner su fe, a descansar, a creer, a aferrarse únicamente en lo que Cristo es y Él hizo, porque el hombre no puede por sí mismo llegar a obtener nada, nada, porque todo es por gracia. Y la justificación es gratuita por su gracia. Nota el versículo 27 y 28 lo que Pablo está diciendo. No está basada en obras. La justificación no está basada en obras. El hombre es excluido totalmente. El hombre no tiene de qué jactarse. Observe que dice, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El hombre no tiene nada que hacer en la justificación. Cristo lo hizo todo. Él es el que logró e hizo posible que pudiera ser justificado gratis, por pura gracia. Porque el hombre no tiene nada que ofrecer a Dios. El hombre está completamente excluido de esa justificación. Nadie más que Cristo lo logró hacer. No está basada en obras. El hombre no tiene nada. El hombre no puede decir, se ve como voy yo, ¿qué tengo que hacer? Absolutamente no. No hay nada que el hombre pueda hacer. Es lo que Pablo está desarrollando en este capítulo. Y al final del capítulo, entonces, está diciendo que es para todos, para judíos y gentiles. Mire en su Biblia y note lo que dicen los versículos 29 y 30. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Pues también de los gentiles. Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, es decir, usted y yo. Si se observa, es universal, no hay diferencia. Dios abre la puerta y esto es una gran noticia porque Dios trataba con el pueblo de Israel y todo el resto de naciones estábamos sin esperanza y sin Dios, pero Dios en su gracia ahora presenta la opción, la oportunidad y la gracia abundante para todos los hombres por igual, por medio de Cristo. Y por eso hay algo que es bien interesante. En el versículo 31 dice, luego por la fe invalidamos la ley. En ninguna manera, sino que confirmamos la ley, la fe, la salvación por fe, la justificación por fe, por gracia gratuita, por su gracia. No excluye la ley, al contrario, la confirma, confirma el propósito por el cual Dios envió la ley, para que el hombre se diera cuenta de su condición terrible delante de Dios y no le quede otra opción que correr a Cristo. Porque la justificación es por la fe en Jesús, es gratis, no está basada en obras, es universal. Y gracias a que por medio de la ley, perdón, es el conocimiento del pecado, eso impulsa al hombre a ir a Cristo, a descansar en Él y solo en Él. Eso es lo que está diciendo Pablo aquí en el capítulo 3. Y ese es el fundamento de la justificación. Dios fue satisfecho y el descanso de nuestra justicia, de la justicia del que cree, es en Cristo y únicamente en Él. Ahora, el siguiente capítulo, que es el capítulo 4, Pablo está hablando del ejemplo, el ejemplo de aquel que viene a ser como el modelo, el parámetro por el cual eh, nosotros podemos ver cómo Dios justifica y puede llegar a justificar a los gentiles.
Capítulo 4, si usted ha leído la carta a los romanos, usted ya debe saber de quién habla el capítulo 4, ¿cierto? Habla de Abraham. Y en los primeros 12 versículos, en esa sección de esos primeros 12 versículos, está hablando de cómo Abraham fue justificado. Abraham vivió antes, perdón, antes de que viviera Moisés, antes de que Dios diera la ley al pueblo. Y Abraham fue justificado por la fe. En esos primeros 12 versículos se lee exactamente eso. Porque, por ejemplo, el versículo está diciendo que dice la escritura, el versículo 3 del capítulo 4, ¿no? ¿Qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Si observa la gracia de Dios, Abraham fue justificado de la misma manera que usted y yo somos justificados, por medio de la fe, por creer en lo que Dios ha dicho, por creer en la forma que Dios ha determinado justificar al impío, sin dejar de juzgar el pecado, siendo justo y habiendo juzgado el pecado en Cristo, en un inocente, la fe es suficiente para que el hombre, el pecador que se reconoce culpable ante Dios, pueda llegar a ser justificado por medio de Cristo. Ahora, en ese bloque vemos que lo que estamos diciendo, y eso se ve en Génesis 15:6, la misma cita que está mencionando Pablo aquí en Romanos. Abraham creyó y le fue contado por justicia. En el rey David, los versículos 6 al 8, afirma lo mismo. Versículos 6 al 8, donde Pablo está mencionando lo que David dice en el Salmo 32. Habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras. Note cómo en el Antiguo Testamento Dios ya venía mencionando por medio de personas como Abraham y David, por medio de los profetas, cómo Dios iba a justificar. Esta de la justificación era un plan divino eterno que él ya había establecido y lo venía anunciando poco a poco, lo venía revelando. Con relación a Abraham, en los versículos 9 al 11, Pablo está diciendo que la justificación de Abraham la recibió antes de ser circuncidado. Recordemos que la circuncisión estaba asociada a que aquel que se circuncidaba estaba obligado a cumplir toda la ley. Pablo lo menciona en Gálatas y eso es lo que vemos en cada uno de los israelitas, de los judíos. Estaban obligados a cumplir la ley. Ellos recibían la circuncisión. Ellos tenían la ley, Dios les había dado la ley, tenían que cumplir la ley, pero la ley decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Sin embargo, en el caso de Abraham, Dios lo justificó antes de recibir la circuncisión. Y esto es un hecho que pone de relieve la gracia de Dios y que para llegar a ser justificado, el hombre no participa, las obras del hombre no suman, como dice en el versículo eh, 4 del capítulo 4, dice que al que obra con la mira de buscar justificación o ser justificado delante de Dios, lo que hace no se le cuenta como salario, no le suma, no le cuenta como gracia, no es algo a favor, sino como deuda, es algo en contra, es algo que nunca va a ser suficiente en nada de lo que haga el hombre. Y por eso dice el versículo 5, al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. La fe contada por justicia. Por eso los versículos 13 a 22 habla de esa promesa, una promesa por fe. Note que la fe es igual a la gracia, pero es firme. No depende de las obras, no depende del hombre, no depende de lo que haga Abraham. Abraham no tuvo que hacer nada, hablando en términos de actos humanos, para llegar a obtener justificación.
Y eso es lo que está hablando en este bloque del capítulo 4 del 13 al 22. Por eso a Abraham se le dijo, todas las naciones serían benditas por su descendencia, por su simiente. Y esa descendencia era Cristo. Esa promesa que Dios le dio a Abraham apuntaba a Cristo, apuntaba a la obra de redención, apuntaba y anunciaba las buenas nuevas, es decir, el Evangelio. Eso también lo menciona Pablo en Gálatas 3:16. Pero notemos cómo por donde miremos la justificación, el fundamento de esa justificación es Cristo. Y desde el principio, desde el Antiguo Testamento, Dios estaba hablando en los mismos términos que está hablando Pablo. Ahora, en los capítulos 4, perdón, capítulo 4, versículos 23 al 25, note cómo allí dice que la justificación para todos, no hay excepción, como ya lo mencionamos. Y los versículos 23 al 25, vale la pena que los leamos. Dice, y no solamente, y después de que en el 22 dice, por lo cual también su fe le fue contada por justicia, la fe de Abraham. Dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Vemos que Pablo está haciendo énfasis aquí a aquellos que creen en el que levantó de los muertos a Jesús. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? ¿En quién se debe creer? Es ese que levantó de los muertos a Jesús es Dios mismo. Dios resucitó a Jesús. Dios es el que justifica. Dios es el que dice, si crees que la obra de mi Hijo es suficiente para ser justificado, entonces esta fe que descansa en Cristo, ese plan de redención que Dios diseñó, esa manifestación de gracia directamente de Dios, eso que Dios dice es suficiente para él, debe ser suficiente para el pecador. Entonces el resultado de esa fe es justicia. Eso es lo que está diciendo allí en esos versículos. Y por eso Jesús es el cumplimiento, es esa promesa hecha hombre, es el descendiente de Abraham, es aquel hijo de Dios, ese hombre, ese nacido de mujer, nacido bajo la ley, ese de quien Dios, o ese sí, a quien Dios se refería cuando le dijo a Abraham, en tu simiente, tu descendencia, en tu hijo serán benditas todas las naciones de la tierra. Por supuesto, no podía ser en Isaac, pero ese Isaac era sombra, era un tipo de Cristo. Y al venir Cristo, como descendiente de Abraham, entonces él es quien podía, puede, pudo y puede justificar a todo aquel que confía en él, porque Dios lo estableció así. Y en ese sentido, Abraham es ejemplo de esa justificación que hoy Dios está ofreciendo por gracia, por medio de la fe, creyendo únicamente lo que Dios dice. El hombre está excluido, el hombre no puede justificarse a sí mismo, por lo tanto, el hombre necesita descansar únicamente en Cristo. Eso es una buena noticia, porque después de que Pablo dice, no hay justo ninguno, nadie puede, todos son inútiles, todos desviados, todos bajo el juicio. Ahora Pablo está diciendo, pero hay una solución. Ese, esa primera mala noticia ahora está volviéndose una excelente noticia, porque el hecho de saber que el hombre no puede
pero que Dios lo hizo todo y que solo por gracia y por fe el hombre es justificado gracias a Cristo, fundamentado en la obra de Cristo, en la perfección de Cristo. Entonces, hay esperanza, hay certeza, hay firmeza, hay seguridad y por lo tanto puede haber un corazón que alaba, que agradece y exalta a Dios por su misericordia. Y los ejemplos que estamos viendo de Abraham y lo que David mismo decía es una evidencia de que Dios no se inventó, no buscó la solución en el camino, sino que eso ya estaba establecido, ya estaba diseñado. Dios lo había preparado de esa manera, había destinado a su hijo para ser aquel que justifica al impío por gracia. Sin dejar de ser justo, Dios ahora ofrece gracia, ofrece indulto, ofrece perdón completo, ofrece justificación. Eso es maravilloso. Eso es la buena noticia. Yo no sé si ustedes lo ven de esa manera, pero al ver ese contraste entre ese telón oscuro que se tiende en los primeros tres capítulos y esto que está hablando en el capítulo 3 hasta este capítulo 4 que estamos viendo, se ve la luz, se ve la gracia de Dios. Y esto es lo que debe estar en mente, debe estar en nuestro corazón a la hora de presentar el Evangelio a alguien. Siempre tiene que haber ese hablar del juicio, de la condenación, de lo que el hombre merece, del infierno, de la muerte eterna, para que el hombre pueda decir, necesito ser justificado y yo no puedo. Todos necesitamos vernos a la luz de nuestra propia condición, de nuestra realidad, de lo que hemos hecho y de lo que somos, para que esta gracia de Dios brille con fuerza. Y eso lo usa el Señor para convencer, para salvar, para llevar a Cristo, para que el hombre vea que no tiene otra alternativa sino correr al Señor, porque solo el Señor fue suficiente para satisfacer la justicia de Dios y para justificar al pecador que descansa plenamente en Él y solo en Él. Entonces, notemos cómo esto es una excelente noticia, es una maravillosa noticia, es algo que debe hacer saltar el corazón, nuestro corazón de alegría y ver cómo se va desarrollando este evangelio de una manera tan clara en esta carta. Ahora, vamos a ver algo de lo que sigue en el capítulo 5, algo de los resultados de esta justificación. Y eso eh, se ve claramente en esos primeros 11 versículos del capítulo 5. Vamos a ver cómo versículo 1 habla de uno de los resultados es paz con Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz con Dios. Ya Dios no es juez, ya Dios no condena, ya todo está saldado. Hay plena libertad para acercarse a Dios. Ahora, el Señor Jesús ha hecho la paz. Paz con Dios, resultado. Notemos el versículo 2 que dice que otro resultado es regocijo en la esperanza de la gloria de Dios. El ser justificados abre la puerta, abre un panorama maravilloso y es que todos tenemos esperanza de ir a la presencia de Dios y no es una esperanza vaga, es un firme consuelo porque Cristo lo logró, Cristo lo alcanzó y Él es esa misma esperanza. Versículo 2, después de que menciona al Señor Jesucristo en el 1, dice, por quien también tenemos, es algo que tiene que ha sido justificado. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Hay un futuro glorioso y maravilloso para el que se arrepiente, para el que descansa en Cristo, para el que confía plenamente en Él. Hay paz con Dios y hay seguridad de que va a ir
a estar en la presencia de Dios y temor, con plena libertad. También hay regocijo en medio de las pruebas. Lo que dice el versículo 3 hasta la primera parte del versículo 5. Nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Sí? Es algo que es antinatural, porque note cómo dice, no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación posee paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Note cómo hay un propósito con cada cosa. El ser justificado, el tener esa esperanza segura, eh, permite, da la capacidad de que a pesar que las cosas aquí sean contrarias o difíciles, sabemos que Dios persigue, tiene un propósito y todo cobra sentido y afirma y desarrolla y madura hasta el momento en que lleguemos a esa presencia gloriosa de Dios. Por eso en los versículos 5 al 8 dice, se refiere a que la muerte de Jesucristo es una muestra abundante de amor. Es la manifestación más grande, más clara, más poderosa del amor de Dios. Un amor que encuentra su motivación en Él mismo, por causa de Él y para la gloria de Él. Y nosotros somos objetos de ese amor abundante. Lo que dice el 5, ¿no? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es el que ha sido justificado, es el Espíritu Santo y es lleno del amor de Dios. La prueba, una de las pruebas gloriosas del amor de Dios es que nos dio su espíritu, su naturaleza. Nos hizo participantes de su naturaleza. Eso es maravilloso. Después de estar perdidos, hundidos en la inmundicia y el pecado, listos para condenación, ahora participamos de él. También el versículo 9 dice que somos salvos de la ira de Dios. Y es lo mismo que dice, perdón, acerca de la ira de Dios se refiere el versículo 18 del capítulo 1. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Ahora, el justificado, según el versículo 9, dice, salvos de la ira. Pues mucho más, dice el 9, estando ya justificados en su sangre, por Él, por Cristo, gracias a Él, otra vez, por donde se mire, todo lo debemos a Él. Seremos salvos de la ira. Viene un día de juicio, pero todo el que ha sido justificado es libre de ese juicio, tiene esa plena seguridad. Y los versículos 10 al 11 se refiere al regocijo por la reconciliación con Dios, otra vez, por medio de Jesucristo. Si notamos, la buena nueva siempre habla de Cristo. La buena noticia es Cristo. No es solo lo que Él ha hecho, es lo que Él es y lo que Él significa para nosotros delante de Dios y lo que significa que Él esté en el que ha sido justificado. Parte de eso lo vamos a ver más adelantico. Pero esto va a ser parte de la buena noticia. Todo gracias al Señor Jesús. ¿Es maravilloso o no? Estoy seguro que sí. ¿Es especial o no? Por supuesto que sí. Es algo que brilla ahora, es esa luz que viene sobre esa oscuridad terrible que había. ah, Capítulo 3 versículo 20, todos muertos, condenados, ahora todos libres, todos en paz con Dios, todos con esperanza de la gloria de Dios, todos regocijándose en medio de las pruebas. Es algo que debe producir consuelo al corazón, porque ahora en Cristo y justificados y en paz con Dios y en comunión con Dios, nada de lo que sucede se sale del propósito de Dios. Y Dios siempre persigue desarrollar el carácter y desarrollar a Cristo en aquel que ha sido justificado. Y siempre tener presente que Dios muestra su amor en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. Qué gloria, qué gracia. Ser salvos de la ira, esa seguridad de que el juicio ya no va a caer sobre nosotros, pero también nos debe llevar a pensar, necesitamos con urgencia, necesitamos de una manera apremiante compartir con nuestros familiares, con nuestros amigos, acerca de esa ira que viene, de la cual nadie se va a librar si no está en Cristo. Entonces, eso también debe motivarnos. Eso también nos debe hacer entender hay un mensaje urgente que necesitamos compartir a las personas que no tienen al Señor, porque solo Cristo los puede librar de la ira, de la condenación, de la muerte eterna. Por eso, eh, también para el que ha sido justificado hay un regocijo. No es una alegría, es un regocijo, es algo profundo que produce el hecho de saber que Cristo es nuestra garantía y el hecho de tener el Espíritu Santo nos permite regocijarnos por haber sido traídos a esa comunidad. Todo gracias a Jesucristo. Así que aquí tenemos de una manera muy resumida, pero muy clara, creo yo, eh, lo que es la buena nueva, parte de esa buena nueva. Y hay algo que es importante antes de cerrar hoy, y es que si notamos todo lo que estamos hablando hasta ahora, tiene que ver con el sacrificio de Cristo, la sangre de Cristo y con nuestros actos con Dios, nuestra, nuestros pecados en plural. Pero mm, en la siguiente sesión vamos a ver ese otro aspecto de la muerte de Cristo, esa justificación que nos lleva a la liberación. Aquí estamos hablando de nuestra deuda con Dios, pero vamos a ver otro aspecto. Aquí estamos hablando de la sangre de Cristo que limpia pecados, que hace justos a los pecadores arrepentidos, pero vamos a ver el otro aspecto que se refiere a eh, la luz de Cristo. Y ya lo veremos en la siguiente sesión. Y eso hace parte de la buena nueva. El Evangelio habla de perdón de pecados, pero también de liberación. Habla de justificación, pero también habla de santificación. Habla de ser libres de esa deuda, pero también ser libres de nosotros mismos. Eso es parte de la buena nueva. Y eso es lo que va a ir desarrollando Pablo en los capítulos siguientes. Ok, mis hermanos, entonces oremos al Señor y nos despedimos. Padre, muchas gracias. Te damos gracias por tu palabra, por ese evangelio glorioso que podemos ver cómo nos lo enseñas y nos dejaste de una manera tan amplia, tan clara en la carta a los romanos. Ayúdanos a seguir creciendo de manera personal, a seguir estudiando tu palabra, a seguir anhelando conocer más, profundizar y que cada uno de nosotros pueda atesorar en el corazón tu palabra, para que esa palabra que tú nos dejaste escrita, tú la puedas usar por medio de nosotros, convenciendo a otros de pecado, de justicia, de juicio, de la necesidad que tienen de venir al Señor. Ayúdanos a vivir con esa esperanza gloriosa, con ese regocijo, con esa paz, con esa tranquilidad, con ese sentido de confianza y de tranquilidad que tú tienes el control de todo, y que tú estás dirigiendo las circunstancias de cada uno de los que hemos sido justificados por pura gracia por medio de tu Hijo. Gracias por concedernos conocer esa buena nueva y permítenos ser afirmados, que nuestros corazones sean afirmados con la gracia y podamos seguir siendo edificados y de esa misma manera ser utilizados como esos mensajeros que llevan las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que necesitan oír estas verdades gloriosas. Porque es urgente y apremiante que todos los hombres oigan el mensaje de ese evangelio verdadero, y no el evangelio falso que muchos están predicando hoy por tantos medios.
Ayúdanos a seguir con ese anhelo de desear compartir tu verdad y de llevar a muchos a ser confrontados con esa verdad bíblica de la necesidad que tienen de rendirse al Señor y confiar solamente en Él. Por favor, te lo suplicamos, te damos gracias y te rogamos que sigas obrando en nosotros ese interés, ese deseo, ese anhelo de seguir creciendo juntos y de seguir viendo con claridad de qué manera conocer más ese plan de salvación y poderlo compartir tal cual como tú lo dejaste escrito. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos, te damos muchas gracias en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesús. Amén.